Bueno, hermanos, quiero entonces comenzar o partir en un lugar en el tiempo. La verdad es que para uno tener una plena comprensión de todo lo que está sucediendo en Israel y en el Medio Oriente, pues hay que tener en cuenta una serie de acontecimientos que se han dado en la historia. Y esa historia es demasiado larga y tiene muchos componentes. Voy a tratar de mencionar los más relevantes o al menos aquellos que nos permitan ubicarnos un poco para una mayor comprensión. Vamos a partir desde el tiempo de Jesús. San Lucas capítulo 21, verso 24, dijo el Señor las siguientes palabras: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta afirmación ya se había hecho desde el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, los versos 64 y 65, en los cuales el Señor había advertido al pueblo de Israel a través de Moisés lo que les esperaría si iban a ser desobedientes. Dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y dice el verso 65: y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Esto quiere decir que aquí había profetizado un destierro donde la nación de Israel o el pueblo de Israel iba a ser esparcido por todas las naciones del mundo y que allí no iban a tener descanso ni reposo, sino que por el contrario iban a sufrir una persecución. Jesús, aquí en San Lucas 21-24, que fue el primer texto que leímos, nos pone otro ingrediente y nos dice que mientras que sucediera esta dispersión, la tierra de Israel iba a ser pisada o habitada por pueblos gentiles, es decir, pueblos que no eran judíos. ¿Cuándo se cumplió esta dispersión? Brevemente. Esta dispersión se cumplió a partir del año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano invadió Jerusalén, destruyó el templo, que era el segundo templo remodelado, que llevaba 84 años de remodelación. Había iniciado en el año 20 antes de Cristo y había sido terminado en el año 64 después de Cristo. 6 años después, el templo fue destruido, gran parte del pueblo de Israel fue masacrado y el pueblo sobreviviente tuvo que huir al destierro, es decir, tuvo que huir para ser resguardado de la muerte. Luego, en el año 135, más o menos después de Cristo, es decir, 60 años después de esta destrucción, hubo un último intento de un grupo judío para recuperar el control de Jerusalén y el control de la tierra. Por supuesto, este intento fue completamente fallido, a tal punto que Adriano los sometió, y no solamente sometió ese último reducto judío, sino que tuvo dos castigos sobre ellos. El primer castigo, que es algo relevante, fue el cambio de nombre. A Israel, Adriano le puso que ahí en adelante se llamaría la tierra de Palestina, ¿sí ven? Pero fue un castigo porque Israel nunca se ha llamado Palestina. Jesús nunca nació en Palestina, como dice el coro, que Jesús nació en la bella amada Palestina, ni tampoco nunca anduvo por las calles de Palestina, como dice el otro coro. Entonces, esa tierra nunca se ha llamado así. Esa tierra inicialmente antes de Abraham y en tiempos de Abraham se llamó Canaán y luego se llamó la tierra de Israel en su momento, cuando se constituyó como una nación. Entonces, ese fue el primer castigo que tuvo el pueblo de Israel. A la tierra le cambiaron el nombre por el nombre de Palestina.
Y luego el segundo castigo fue que los expulsó, los pocos que quedaban fueron expulsados principalmente a Europa. Inicialmente los judíos llegaron a dos lugares, que fue España, donde se levantó una gran comunidad judía llamada los sefarditas, que me imagino que allá en España pues los conocen la historia más detalladamente. Y el segundo asentamiento inicial de los judíos fue en Alemania, donde se levantó una comunidad llamada los askenazis. Y de ahí en adelante, obviamente, empezaron a esparcirse por el resto del mundo. Cuando hubo esa expulsión en el año 1492 de los judíos en España, la mayoría de ellos llegaron aquí a América y así terminaron poblando todo el mundo. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Que mientras que iban a ser dispersos en las naciones, la tierra de Israel iba a ser hollada o habitada por pueblos gentiles. ¿Qué pueblos estuvieron ahí a partir de ahí? Antes de que Israel volviera a ser una nación, el 14 de mayo de 1948. Estuvo el pueblo romano, estuvieron los bizantinos, que era una división del Imperio Romano, llamado el Imperio Romano de Oriente. Estuvieron los árabes, estuvieron los musulmanes, estuvieron los cruzados también, estuvieron los mamelucos, estuvieron los otomanos y por último estuvieron los británicos. Todos estos grupos que acabo de mencionar fueron grupos que pisaron la tierra, habitaron la tierra durante estos casi 2000 años de dispersión de Israel en Europa y en el mundo entero. ¿Qué es lo que sucede? Cuando entra el Islam en escena, el Islam empieza en el año 622 después de Cristo. Recordemos que el Islam viene de un hombre llamado Mahoma, que es su profeta mayor o su principal profeta. Y recordemos lo que dice el Corán, los que hemos tenido la oportunidad de leerlo. El Corán aclara que Mahoma viene de Ismael, que fue el primer hijo de Abraham con la sierva Agar. Entonces, aquí ya vienen unas connotaciones religiosas donde ellos, los musulmanes, no estoy hablando todavía de palestinos ni tampoco de árabes, porque una cosa es ser islámico, otra cosa es ser árabe. El Islam es una religión, mientras que el arabismo es un linaje. Pero el Islam sí consideró también la tierra de Israel y los lugares sagrados como lugares para ellos, es decir, como tanto el judaísmo como el Islam vienen del mismo tronco, el tronco abrahámico, y son religiones del libro, cada uno. Entonces, de cierta manera tuvieron su fijación ahí, también en esos lugares, porque ellos tienen a Abraham como padre, y realmente lo es, hablando desde un punto de vista biológico, genético. Entonces ellos han tenido una fijación en cuanto a eso. ¿Qué pasó con el Islam? El Islam tuvo una expansión masiva, es decir, la sombrilla del Islam cobijó no solamente el Medio Oriente, sino que conquistó parte de África y en la actualidad está conquistando parte o la mayoría de Europa, como está pronosticado. De un tiempo adelante, en unos años, Europa será en su mayoría musulmana o islámica. Entonces, en esa expansión de ese sistema religioso, el Islam en su religión tiene el árabe como una lengua sagrada. ¿Sí ve? Así como el judaísmo tiene el hebreo como una lengua sagrada al mismo tiempo. Recordemos que en las sinagogas los pergaminos debían ser leídos en hebreo antes que leerse en griego o en arameo. Entonces, y en la actualidad persiste algo similar. El islamismo es algo parecido. Ellos tienen un idioma sagrado que es el árabe, por eso el musulmán solamente puede rezar a Alá, que es su divinidad, que no es el Dios de la Biblia. Eso quiero hacer una aclaración. Algunos dicen que Alá es el mismo Dios, pero con otro nombre. Eso no es más que una asquerosa blasfemia porque no tienen nada que ver esas dos divinidades. Entonces, ellos cuando rezan a Alá, pues deben hacerlo en el idioma árabe. Y eso hizo que en la expansión muchos pueblos que no eran árabes
se volvieran árabes, no árabes de origen, sino por adaptación de lengua. Es algo similar lo que pasó con los pueblos latinos. A nosotros, los latinoamericanos y los españoles y todos los de habla hispana se les llama latinos. España es un país latino, no latinoamericano, pero sí latino por su habla española. Y América, pues ni se diga. ¿Por qué nos llaman latinos? Porque hablamos español. ¿Y de dónde viene el español? El español es una lengua romance, ¿sí ve? Que viene del latín, que es la madre de todas las lenguas romances. ¿Y de dónde vino el latín? El latín vino de una ciudad en Italia llamada Latium, que en la actualidad es conocida como Lazio, que es una ciudad muy emblemática por el equipo de fútbol que la representa. Entonces, de allá viene ese término latino, como una expansión, y el latino fue tomando otras formas y dando como origen otros idiomas como el francés, como el portugués y como el español, inclusive como el italiano. Entonces, a nosotros nos llaman latinos, pero nosotros, o aquí en Colombia, la mayoría no hemos nacido en Italia, ni en Roma, ni nada de esos lugares. Entonces, con el árabe pasa algo similar. Todos los países que adaptaron la lengua árabe y la religión del Islam, pues se le consideran países árabes, aunque no lo sean de origen. ¿Quiénes son los países árabes? Los países árabes son los que vienen directamente de Ismael. ¿Dónde se estableció Ismael, el primer hijo de Abraham? Eso lo hemos registrado en la escritura, en el libro de Génesis capítulo 25, verso 12 en adelante, que nos dice que se establecieron, de Ismael salieron 12 reinos, y ahí nos dicen en qué parte del mundo se ubicaron. Más exactamente en la actualidad lo que se llama la península arábica, Arabia Saudí, Omán, Yemen, Emiratos Árabes Unidos. Esa península es donde son los árabes de origen. El resto de países árabes son por adaptación de cultura, de lengua y de religión. Entonces, en ese orden de ideas, hay hubo un pueblo que se le llamaban los pueblos del mar. ¿Por qué se le llamaban los pueblos del mar? Porque estaban ubicados más exactamente por ahí en lo que es la isla de Creta y lo que es el mar Egeo, ahí ese archipiélago que tiene más de 6.000 islas entre Grecia y Turquía, entre lo que es la península balcánica y Turquía. Por ahí se establecieron y eran pueblos conquistadores, muy parecidos a lo que era un pueblo pirata, llamémoslo así, obviamente por vía marítima. Estos personajes, por supuesto, la Biblia dice de dónde vienen. Según Génesis capítulo 10, este pueblo viene de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé, Noé es semita. Primero tuvo un nombre original que fue trascendiendo de acuerdo a los desarrollos idiomáticos, porque los idiomas se han venido desarrollando. Entonces, eran conocidos como los Palestian, Palestian con PH, Palestian. Obviamente usted sabe que la PH también se lee como una F. Entonces ahí es donde vinieron los filistinaes, ¿sí ven? Que fueron un pueblo que descendieron por ahí por la cuenca del Mediterráneo, descendieron a Egipto. ¿Qué nos dice la tradición egipcia? Que es una tradición muy fiel, muy verídica. Que los egipcios los resistieron y los sacaron. Y por supuesto, al devolverse ellos, llegaron a la cuenca del Mediterráneo y ahí se establecieron, que es donde está precisamente la franja de Gaza y todos esos lugares aledaños. Entonces, ese nombre trascendió y es el pueblo de los filisteos. Obviamente el término Palestina solamente viene a surgir a partir del año 135 después de Cristo, que es como ya les expliqué, que es un término trascendido, un término completamente desarrollado. Entonces, retomo otra parte para ir contextualizando mejor. ¿Qué pasó a finales del siglo XIX? Hablo más o menos del año 1880 en adelante. Se levantó una
un grupo judío, una corriente judía llamado el sionismo, que todos lo conocen. Este sionismo, pues, lo que pretendía es trabajar para que los judíos pudieran recuperar su tierra. ¿Qué sucedió? En ese entonces la tierra, pues, estaba habitada por otomanos, que son también una especie de árabes, y entre esos también estaba mezclado ese pueblo palestino, que no tiene que ver nada ni con las promesas, tampoco vienen de Ismael, los palestinos no son ismaelitas, no vienen de Ismael, eso no tiene ningún sentido afirmarlo. Entonces, Israel empezó a emigrar, los judíos empezaron a emigrar poco a poco a Israel a finales del siglo XIX y hacer algunos asentamientos ahí y empezar a vivir ahí. Y bueno, ahí hubo de cierta manera una convivencia o una especie de cohabitar entre árabes y judíos. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cae y esa tierra queda a control de los británicos o el mandato británico o el Reino de Inglaterra, para ser más exactos. Entonces, el sionismo siguió luchando por tener una tierra. En el año 1918, un diplomático del gobierno británico hizo una declaración escrita manifestando la intención de devolverle esa tierra a los judíos. Eso se llamó la Declaración de Balfour. Pero ¿qué fue lo que pasó con el mandato británico? Pues esa tierra se la prometió tanto a judíos como árabes, a los dos. Eso es una estrategia diplomática, digámoslo así. Aquí había una diferencia. Los judíos eran una comunidad en el mundo dispersa, aunque a nivel individual una gran riqueza económica y a nivel individual una gran riqueza intelectual, artística, académica, nadie lo niega, financiera, pero igual no eran una nación que tuvieran nada que ofrecerle al mundo, mientras que los árabes sí tenían que ofrecerle al mundo. El siglo XX fue el siglo de la revolución energética y los árabes tenían petróleo para ofrecer. Entonces, por eso nunca le dieron esa tierra a los judíos. Hubo algunas propuestas para que los judíos hicieran su estado, es decir, darles un territorio diferente al de la tierra prometida. Una propuesta fue darles un territorio en Ruanda, que eso es un lugar que queda en el África. ¿Bien? Otro fue darles un territorio en Kenia, que es otro lugar ubicado en el continente africano. Otra propuesta fue un lugar de la Siberia Rusia, ahí al suroccidente de Rusia. Y otra propuesta inclusive fue un lugar de Argentina que se alcanzó a mencionar. Todas estas propuestas iban en aras de resolver ese problema de la nación, del pueblo judío y que ellos por fin establecieran su estado, ya que llevaban siglos de persecución en Europa y en el mundo. Eso es lo que se conoce como el sentimiento antisemita. Fueron perseguidos, fueron culpados de la peste negra que sucedió terminando la era medieval en Europa, una de las grandes pandemias que el mundo ha tenido. Esta no es la única pandemia que el mundo ha tenido otras anteriormente. Fueron culpados de ella. Y bueno, y ese rumor que se esparció en Europa, precisamente orquestado por el Vaticano, que consistía en que los judíos tenían un plan secreto con los masones para apoderarse de Europa, de la Iglesia Católica y del mundo entero. Y a través de ese rumor lo que se hizo fue una campaña para volver a los judíos objetos de odio. Y por eso es que se levantó el sentimiento antisemita en el mundo, que hoy en día prevalece en gran expresión. Entonces, les quisieron dar otro lugar para que hicieran su estado, pero ellos nunca aceptaron eso, porque ellos decían que debían volver a su tierra, la tierra de sus ancestros, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, y la tierra que Dios les prometió a través de Abraham que le iba a dar a todos sus descendientes. Por eso esto quedó completamente en el aire. ¿Cuál fue la situación que aceleró
y permitió que los judíos volvieran a su tierra. Pues lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que fue del año 1939 al año 1945. Ustedes conocen la historia de Hitler, que en el año 1923 había leído un libro nacionalista, de una ideología nacionalista, que consistía en que todos los problemas del mundo, especialmente la Primera Guerra Mundial, los culpables eran los judíos, y tomó unos postulados de un hombre llamado Martín Lutero, que fue el ideólogo del holocausto nazi, según reconocen los propios nazis, tomando los postulados de Martín Lutero, que en el año 1453 escribió un libro llamado De los judíos y sus mentiras, en el cual Martín Lutero, el famoso padre del protestantismo, decía que los judíos eran gusanos venenosos y que a los judíos primero había que expropiarles todas sus tierras, su oro, sus posesiones y todo lo que tuvieran, y finalmente había que asesinarlos. Eso lo dijo el famoso Martín Lutero. Este postulado fue el que tomó Hitler para escribir un documento, un libro llamado Mi lucha, donde decía que realmente la solución era la que postulaba Martín Lutero. Ese proyecto luego se materializó después del año 1939 en la Segunda Guerra Mundial y se conoció como la solución final. Y en ese proyecto Solución Final se organizó un sistema organizado de muerte esquemático, no fue una masacre, nada de eso. Fue un sistema organizado de muerte, un etnocidio muy planificado y muy eficiente, por cierto, es decir, una fábrica de muerte. Y allí, como todos saben, murieron más de 6 millones de judíos. Antes de eso, muchos judíos, desde el principio del siglo XX hasta ese momento, el año 40, 45, muchos judíos siguieron regresando a la tierra, siguieron residiendo a la tierra, muchos ya han regresado, o ese éxodo se masificó o tuvo su mayor expresión en el holocausto judío, muchos alcanzaron a huir de Europa, y este holocausto fue lo que permitió que las naciones se pusieran de acuerdo para darle el Estado otra vez a Israel. Si no hubiera sido por el holocausto nazi, nunca le hubieran dado otra vez la tierra a los judíos, jamás iba a pasar. Pero ¿qué sucedió? El año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania es derrotada, y cuando todos los horrores de la guerra y todos los horrores del holocausto y todas las pruebas, las evidencias, la fotografía, los audios, los escritos, cuando salieron a la luz pública, a la luz del mundo, el mundo entró en un dilema de conciencia. ¿Por qué? Porque mientras que Hitler y la maquinaria nazi exterminaba a los judíos, el pueblo no dijo, el mundo entero no dijo nada, fue cómplice con su silencio. Israel tuvo ayudas, digamos, aisladas de algunas naciones o algunas personas en particular que quisieron ayudar, como la historia de Oskar Schindler, que era un alemán nazi que salvó a 1.200 judíos, pero eso era prácticamente paños de agua tibia para una problemática de esas tan fuerte y tan amplia. Entonces, cuando el mundo entró en un dilema de conciencia, es donde los judíos le dijeron al mundo que si quería resarcir un poco su complicidad, debían darle esa tierra a los judíos para hacer su estado. Ahí fue cuando en el año 1947, el 29 de noviembre, en la resolución de la ONU, que era el organismo recién creado, la ONU fue recién creada después de la Segunda Guerra Mundial, se vota la resolución 181 para ver cuántos países estaban de acuerdo en que se le diera un Estado a Israel otra vez en su tierra. Eso ganó la mayoría. Unos votaron en contra, otros votaron a favor y otros se abstuvieron. En el caso de Colombia, por ejemplo, se abstuvo, nunca ha apoyado a Israel. Entonces, ese Estado se creó el 14 de mayo de 1948. Pero ¿qué sucedió? Cuando llegan, ahí hay árabes viviendo que son una mezcla de muchas culturas. Y ahí es donde esos pueblos precisamente son llamados palestinos, que no tienen que ver nada con Ismael, ni con Abraham, ni con la promesa. Ahí están los palestinos viviendo y claro,
cuando Israel llega, pues obviamente a Israel le dieron un pedacito muy pequeño de la tierra. Prácticamente le dieron lo que es la cuenca del Mediterráneo, donde está la ciudad de Jaffa, por ejemplo, lo que la Biblia llama Jope, donde está Tel Aviv, que era la capital, y le dieron prácticamente la parte del sur, que es una parte desértica, el desierto de Beerseba, o lo que antes se llamó el desierto del Negev. Eso fue todo lo que le dieron. ¿Por qué? Porque la idea de las Naciones Unidas fue hacer un plan de partición. ¿Para qué? Como allá habían esos pueblos llamados palestinos viviendo, para que hubiera un doble estado, la creación de un doble estado, un estado judío y un estado árabe simultáneamente. Es decir, es una decisión salomónica, digámoslo así, o repartida, un acuerdo. Y Jerusalén, que es una ciudad que es reclamada tanto por judíos como por árabes, fuera una ciudad neutral, administrada por las Naciones Unidas. Esa era la idea. Para Israel era muy poquito el territorio, pero de eso a no tener nada, pues Israel aceptó. Los árabes no aceptaron eso. Y como no aceptaron, por eso fue que cuando Israel se constituyó una nación el 14 de mayo de 1948, cumpliéndose lo que dijera el profeta Isaías en el capítulo 66, verso 8, que decía: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Nacerá una nación en un solo día? Entonces, eso fue lo que pasó. Nació ese en un solo día, pero a partir de allí, como los árabes no estuvieron de acuerdo, empezaron un ciclo de guerras llamada la guerra árabe-israelí. Entonces, en esas guerras, Israel siempre tuvo la victoria, Dios le dio la victoria, y en esas victorias iba ensanchando más su territorio, más su territorio. En la primera guerra, por ejemplo, alcanzó a conquistar la mitad de Jerusalén, porque Jerusalén no se la había dado las Naciones Unidas ni a los árabes ni a los judíos. Israel quedó ahí con la mitad de Jerusalén, que es la parte del oeste, Jerusalén oeste, y la parte oriental quedó en manos de un país llamado Jordania, un país árabe. Eso fue en el año 1948 con la Primera Guerra. Luego, para ir un poco adelantando, hubo una de las guerras que fue determinante, que fue la Guerra de los 6 días, que sucedió en el año 1967, el 5 de junio de ese año. En esa guerra, en 6 días casi que Israel acaba con todos los países árabes con los cuales estaba peleando y ensanchó aún más su territorio. ¿En qué sentido? A partir de allí se apoderó de todo Jerusalén. La parte oriental que estaba en manos de los árabes quedó en control de israelitas, de los judíos. Y desde el año 1967 Jerusalén es controlada por Israel, aunque las naciones no le aprueban eso. Es un acto unilateral de Israel, pero la ONU no reconoce eso, ni los países del mundo lo reconocen. Es decir, ahí es donde tanto critican a Israel, porque dicen que eso es algo ilegal. Y en esa parte de Jerusalén, en la parte oriental, en la ciudad vieja, es donde viven comunidades palestinas, y en un lugar llamado Cisjordania. Entonces, redondeo un poco. ¿Cómo estuvo o cómo está la parte geográfica de esa tierra? El pueblo palestino vive allí. ¿Dónde vive el pueblo palestino? Una parte vive en un lugar llamado la Franja de Gaza, que es en toda la cuenca del Mediterráneo. Ahí parte del pueblo palestino vive. Y la otra parte vive al otro lado en un lugar llamado Cisjordania, que es donde está Jerusalén, donde están los lugares sagrados. Ahí viven los palestinos. ¿Qué es lo que pasa? Que durante todo este periodo de guerras, Israel ya conquista, ya maneja todo el territorio, aunque hay palestinos allí viviendo, pero Israel es el que maneja, el que controla, el que restringe la movilidad. ¿Sí ve? Entonces, eso es lo que sucede, aunque hayan asentamientos palestinos, Israel es el que manda en ese lugar. Y Israel empezó con una serie de estrategias, una estrategia muy conocida llamada la estrategia de asentamientos. ¿En qué consiste? En que en esos lugares donde viven los palestinos, Israel lleva judíos allá a vivir y les construye casas, y les construye barrios, y les construye edificios. Y en esa
y en esa dinámica, pues Israel tiene que expropiar tierras, tiene que demoler casas de palestinos, tiene que desalojar familias palestinas. Entonces, estos judíos se les llaman los judíos colonos, y esto es una estrategia muy criticada por el mundo entero, la cual el mundo no acepta. ¿Sí? Todo esto para tener un mayor control de todo el territorio. Y ahí en Jerusalén está precisamente algo que se llama la explanada de las mezquitas, que es donde estaba el templo de los judíos, o el primer templo de Salomón, y que en este momento se encuentra el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina, que son ciudades de Arabia Saudí, donde nació el Islam. En esta mezquita en esta explanada se encuentra la mezquita de Omar, o la cúpula de la Roca, o la cúpula, o el domo dorado, y la mezquita de Al-Aqsa. Aunque son santuarios musulmanes administrados por Jordania, realmente la mezquita está en control de Israel, es decir, Israel controla quién entra y quién sale, cuándo entran y cuándo salen, aunque es una mezquita musulmana. Entonces, esto lo menciono como para tener un contexto en general de con todas estas cosas es que se vienen alborotando estos asuntos. Para terminar, antes de pasar a las preguntas, todo esto que he mencionado, pues, es una derrota para los árabes, es una herida abierta para ellos, es un conflicto que no se ha resuelto. Y por supuesto, los árabes cada día más han perdido más, inclusive los palestinos. ¿Qué es lo que sucede? Con todas estas características que mencionaba así a rasgos superficiales por el tiempo, cualquier aspecto que suceda lo que hace es disparar y agudizar ese conflicto. No son conflictos nuevos, lo que está pasando ahora no es un conflicto nuevo. Lo que sucede es que el conflicto es permanente, pero hay acciones que lo disparan. ¿Cuáles fueron las tres acciones o los tres detonantes de esta semana o desde la semana pasada para ya aquí terminar antes de las preguntas? Primero, desde el mes pasado se venía celebrando el mes del Ramadán, que es el mes religioso de los musulmanes y que cada año cae un mes diferente. Este año cayó en abril. En aras de eso empezó a formarse un conflicto porque la muralla de Jerusalén está conformada por 8 puertas, ¿cierto? De esas 8 puertas, 7 son puertas habilitadas porque hay una que está cerrada, que es la puerta por donde va a entrar el Mesías cuando vuelva, según Ezequiel capítulo 11, capítulo 43, capítulo 44 y capítulo 46. Entonces, hay 7 puertas habilitadas y esas puertas habilitadas dan a diferentes lugares de la ciudad vieja de Jerusalén. Hay una puerta que va directamente al templo, ¿sí? Es decir, donde ahora está la mezquita. Esa puerta es una puerta que se llama la puerta de Damasco. Los judíos empezaron a restringir el ingreso de musulmanes a rezar en el Ramadán. Ellos alegan asuntos de pandemia, de aglomeraciones, de salubridad, bueno. Pero en todo caso, eso empezó a detonar y se empezaron a armar conflictos. El segundo detonante, ¿cuál fue? Que una corte israelí ordenó el desalojo de unas familias palestinas, 7 familias palestinas, precisamente para atraer familias judías. Eso detonó otro conflicto, otra oleada de violencia. Y lo último es que Israel cada año hace una marcha llamada el Día de Jerusalén. ¿Qué es lo que hace con esa marcha? Conmemorar precisamente el episodio en el cual en la guerra de los 6 días Israel se tomó toda Jerusalén, como ya les expliqué. Eso lo conmemoran, es una provocación para los palestinos. Entonces, aquí hubo una escalada de violencia y en esta ola de violencia es donde aprovechó la franja de Gaza, que es un gobierno completamente aparte del resto de los palestinos. ¿Cómo es esto? Aclaro acá. Los palestinos están ubicados en Cisjordania y en Gaza. En Cisjordania hay un lugar llamado Ramallah. Allí es donde queda, digamos, el gobierno palestino, aunque Palestina no es una nación, pero está a punto de formarse como una nación. Ya ese proceso lleva en un 70%. Por eso se le llama un protoestado, es decir, un estado en su etapa inicial. Entonces, aunque no son una nación constituida, por ejemplo,
A partir del año 2012 ya son Estado observador de la ONU, no miembro, pero sí observador con su bandera al lado de la del Vaticano. Entonces, ellos tienen una parte diplomática, que es la encargada de hacer estas negociaciones, inclusive de negociar y hablar con Israel. Y ese gobierno se llama la Autoridad Nacional Palestina, en su gobierno, en su partido político llamado Fatah. La Autoridad Nacional Palestina es el gobierno palestino reconocido por el resto del mundo y obviamente el que negocia con Israel. Aunque el conflicto no está resuelto entre palestinos e israelíes, pero igual hay cierta diplomacia, de cierta manera. ¿Qué es lo que pasa? En la Franja de Gaza, a partir del año 2006, empezó a gobernar un grupo llamado Hamas o Hamas. Y ese grupo se distanció totalmente de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Por qué? Porque para Hamas o para Hamas, ¿cuál es su filosofía? Ellos no van a negociar con Israel, no quieren llegar a un acuerdo con Israel, sino que quieren simplemente desaparecer a Israel del mapa. ¿Sí ve? Y que todos los palestinos vuelvan a ese lugar y que en toda esa tierra se haga un Estado palestino, muy diferente a la Autoridad Nacional Palestina que está solicitando una partición. Entonces, es un gobierno aparte. Hamas es un grupo yihadista, un grupo calificado como un grupo terrorista que está en Gaza y es un gobierno de facto, es decir, un gobierno ilegal. Entonces, solamente tiene como filosofía tomarse el poder, pero por la vía de las armas. Entonces, aprovechando este asunto, desde Gaza empezaron a lanzar cientos de cohetes para territorios israelíes con el ánimo de atacar a Israel y aprovechar toda esta situación. Eso es como una contextualización general. Quedo atento entonces a las preguntas al respecto. Amén, ministro. Así, antes de irnos a las preguntas, yo quiero agradecer la sintonía allá en Pakistán, en Rumanía, bendito sea el Señor. De Ecuador tenemos algunas preguntas, de Colombia también, en los Estados Unidos, en el Canadá, en el Venezuela, en Chile, en México. Gracias por estar con nosotros. También está nuestro hermano Florentino Fernández, Margarita Riasco, Plaice Paul, allá en la India. Muchísimas gracias. A Lourdes García, a nuestro hermano Jair Armando Murillo Silva, a nuestro pastor en Miami, en la Florida, Iván Alberto Cuenca, a mi mamá Mariana Hurtado, que se encuentra también en la sintonía en Suiza, Jacqueline Rezabala, Sandri Segura, Freddy Cruz Camacho en Ecuador, Pablo César Gil Cenevares. Por acá en el banner tenemos más saludos, ministro, después pasamos a una pregunta. Nuestra hermana Vilma Araceli nos pregunta algo. Gracias también a nuestra hermana Fales Gómez, bendito sea el Señor. Vamos a ver por aquí nuestra hermana Joana Marces Montoya. Nuestra hermana Janet Ramírez García también nos está haciendo otra pregunta. Mayerlis Pérez Prado, gracias por estar con la sintonía. Edita Mendieta, Dios le bendiga a mis hermanos. Mari Carmen, aleluya, bendito sea el Señor. Mari Carmen Barren. Dilia María León Castillo, bendito sea el Señor. Gracias a John García. A Sandri Torres, bendito sea el Señor. Saludos desde Bogotá, Ipuc, Bosa, Paraíso. Nuestra hermana Tanlandia Loba dice excelente exposición del tema. Muchísimas gracias, Pastor Arles Henao. Dios le bendiga grandemente. Steven Valencia y Fari Gómez nuevamente nos está diciendo gracias por la explicación. Bendiciones, nos dice la familia García Bejarano. Ministro, vamos a preguntarle primero algo que nos escribía por aquí nuestra hermana, vamos a ver, Vilma Araceli, me parece, sí, aquí es. Yo quiero saber si este problema viene de Israel o viene por el lado de otra gente como vecino. ¿De dónde viene este conflicto? Usted ha manifestado en la intervención, mi hermano, que esto no es de ahora, que esto ya viene desde hace mucho tiempo. Entonces, nuestra hermana nos dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es la situación que se vive? Porque aquí ahí mismo, justamente simplificando la pregunta, por acá nos escriben por el WhatsApp, dice, ¿a qué se debe este conflicto? Si es por tierra o el problema es porque no aceptan a Jesucristo como Dios, mi hermano. Bueno, vamos por partes. Primero, ¿cuándo se inició este conflicto realmente? Desde su inicio. Este conflicto no empezó hace 80 años.
cuando Israel, perdón, hace 72 años o 73 años cuando Israel vuelve a ser nación. Eso es otra faceta del conflicto. Pero ¿cuándo empezó? El conflicto empezó en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 6 en adelante, con una tribu llamado Amalek. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas eran una tribu que venía directamente de Esaú, registrado en el libro de Génesis, capítulo 36, verso 12. ¿Qué pasó con Esaú? Según dice el libro de Génesis, ese mismo capítulo y también el capítulo 28, Esaú se unió con Ismael. Dice, los dos se unieron y formaron un solo pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Se llama Arabia Saudí, que significa en árabe casa de Esaú y casa de Ismael. Allí fue donde empezó el problema del Medio Oriente. ¿Qué pasó con los amalecitas? Los amalecitas no fueron exterminados ni han desaparecido. ¿Dónde están los amalecitas ahora? Precisamente pertenecen a esa clase gobernante que está gobernando en Irán, con N, a partir del año 1979. Recordemos que desde el libro de Daniel empezó una clase gobernante en Irán que se llamaba Persia, el imperio medo-persa, con Ciro el persa, con los Daríos. Ese linaje o esa cadena empezó a gobernar desde allá, desde el tiempo del profeta Daniel, más o menos en el año 539 antes de Cristo. ¿Y hasta cuándo se fue ese gobierno? Se fue hasta el año 1979, una dinastía que duró casi 2500 años. En el año 1979 pasaron una de las revueltas más famosas en el mundo, que fue la revolución ahí en Irán, que ya había cambiado de nombre. Primero era Elam, luego Persia, y luego a partir de los años 30 se le llamó Irán. Ahí empezó esa revolución donde se derrocó esa dinastía, ese gobierno, que en el último era representado por el Shah de Irán, y vino una clase gobernante religiosa, que son los ayatolas. Le cambiaron el nombre al país, se llama República Islámica de Irán, y establecieron lo que se llama en árabe una charia. ¿Qué es una charia? Es una legislación a la luz no de una constitución política, sino del Corán. Un intento de teocracia, una clase de teocracia. Digo un intento porque no son una teocracia verdadera. La única teocracia verdadera que ha existido fue la de Israel, que nació en el Sinaí, en Éxodo capítulo 19. Entonces, allí está gobernando los amalecitas. Es la misma clase gobernante de los tiempos de la Biblia. Entonces, toda la Biblia menciona toda ese conflicto entre los árabes e Israel, todos los ataques. Voy a solamente mencionar un solo pasaje, analizarlo un poco, para no irnos tanto en la pregunta y para que aclaremos. Salmo número 83. El Salmo número 83 nos habla precisamente de este conflicto. Tiene como título Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, no te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Verso 3, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, es decir, habla de una confabulación de países, y han entrado en consejo contra tus protegidos. ¿Cuál es el lema de estos pueblos? Que ya lo vamos a decir. Verso 4. Han dicho, ¿qué es lo que dicen? Venid y destruyámoslos para que no sean nación y para que no haya más memoria del nombre de Israel. Es decir, eso es la consigna de ellos. ¿Qué es lo que dicen los países árabes? ¿Qué es lo que dicen? Que Israel debe desaparecer del mapa y que los judíos deben ser muertos y tirados al Mediterráneo. Eso es lo que dicen expresamente los países árabes. Es lo que está profetizando aquí el salmista. ¿Sí ven? Y mire lo que dice el verso 5. Porque se confabulan de corazón a una y contra ti han hecho alianza. Habla de toda la Liga Árabe, que es la que ha atacado a Israel. ¿Y quiénes son estos países? Aquí están mencionados, verso 6. La tienda de los edomitas y los ismaelitas. Se refiere a todos los países de la península arábica. Arabia Saudí, Omán, Yemen,
Emiratos Árabes Unidos y los vecinos. Moab y los agarenos. ¿Quiénes son los moabitas? Los moabitas y los amonitas pertenecen al país de Jordania, que es el país que linda con Israel en su frontera al occidente, el reino de Jordania, que en la Biblia se le llaman Moab y Amón, que son los dos hijos que nacieron del incesto de Lot. Verso 7. Gebal, Amón y Amalek. ¿Quién es Gebal? El país del Líbano, que es el país que queda al norte de Israel, donde está el grupo terrorista llamado Hezbollah, que es un grupo terrorista también que tiene como principal función desaparecer Israel del mapa. Aquí lo tenemos. Los filisteos y los habitantes de Tiro, es decir, habla de los mismos palestinos en la actualidad. Hamás, el grupo Hamás, que es el que está en la franja de Gaza y quiere desaparecer a Israel del mapa por medio de la guerra. Verso 8, también el asirio se ha juntado con ellos, habla de los países que compusieron el imperio asirio en la actualidad, habla de Irak, en la actualidad Irak, el norte de Irak y los países que se desplazan hacia el occidente, hablando de Siria y hablando de Líbano también. Entonces, ¿qué es lo que estos países árabes dicen o cuál es la consigna de ellos? Miremos en el verso 12, que han dicho, ¿qué es lo que ellos dicen? Heredemos para nosotros las moradas de Dios. Eso es lo que ellos dicen. Heredemos para nosotros las moradas de Dios. ¿Cuáles son las moradas de Dios? Salmo número 78, verso 55. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Las moradas de Dios son la tierra de Israel y especialmente Jerusalén, que es la ciudad santa y la ciudad sagrada. Entonces, aquí vemos que esta guerra, claro, está registrada desde tiempos de la Biblia, obviamente con diferentes nombres de acuerdo al tiempo, a la época. Pero entonces, aquí nos habla de esa confederación de naciones y nos habla cuál es la consigna y la intención de ellos, que ahí viene enfocada la pregunta. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren quedarse con la tierra de Israel. Simplemente quedarse con la tierra de Israel y quedarse con Jerusalén, que es la ciudad santa o la ciudad sagrada. Entonces, mire que esto viene desde tiempos de la Biblia y ha tenido su continuidad y su desarrollo a través de todos los tiempos. Pero los países son los mismos y la intención es la misma. ¿Qué otra pregunta hay? Mi pastor, de acuerdo a la connotación que usted está haciendo, o sea que todo esto viene por la desobediencia de Saúl, porque si mi memoria no me falla, Dios le dio una orden a Saúl, exterminar todo el pueblo de Amalek, o sea, todos los amalecitas. Entonces, usted me dice de que todo este confrontamiento, todo lo que está pasando, para que el pueblo de Dios lo entienda y para que la gente sepa, o sea que esto viene por una desobediencia de Saúl, entonces diríamos así. Claro, porque el postulado del Señor desde Éxodo 16, ¿qué fue? Es deshacer a Amalek del mapa. Eso va a suceder, porque la Biblia lo enseña. La Biblia dice, ¿qué es lo que va a suceder con todos estos países que he mencionado? Dice, ¿cuál va a ser su final? La Biblia dice, cuando se enciendan todos esos pozos petroleros que hay en el Medio Oriente, que es lo que dice Isaías capítulo 34, que de todo, cuando se enciendan esos pozos petroleros, esos países van a quedar consumados y no va a quedar nada. Pero inicialmente, claro, la orden fue dada a Saúl de que precisamente extirpara a este pueblo en el primer libro de Samuel capítulo 15. Y aquí vemos cómo Saúl desobedeció a Dios y perdonó la vida del rey de Amalek. Entonces, los amalecitas, ¿qué? Quedaron todavía vivos. Obviamente, ¿qué pasó con ellos? Hubo una inmigración. ¿Para dónde se fueron? Esa gente se fue precisamente para lo que fue en la Biblia, lo que se llama Persia, que eso lo vemos en el libro de Esther. ¿Sí ven? En el libro de Esther, los amalecitas eran los que estaban gobernando. Recuerden que, ¿y cuál fue la consigna de los amalecitas? Pues a exterminar todo el pueblo judío. Eso no es nuevo. Eso no,
Esas declaraciones de Irán en todo este tiempo, en las Naciones Unidas y en todos los medios de comunicación que dicen que van a desaparecer a Israel del mapa, eso no es de ahora, eso no es del siglo pasado, eso viene desde tiempos de la Biblia. En tiempos de Esther, ¿cuál fue la consigna? Obviamente extirpar y eliminar toda la nación judía. ¿Quién estaba gobernando en ese tiempo allá? En Persia. Ya estaban gobernando los amalecitas. ¿Sí ven? Entonces, en cabeza de Amán y su segundo, que fue el que tuvo esa idea. ¿Qué pasó? Pues eso se pudo sobrellevar. Este hombre fue colgado en la horca, ¿cierto? La que era preparada para Mardoqueo, pero su descendencia continuó. Esa descendencia continuó obviamente bajo la sombra hasta que el año 1979 otra vez volvieron al poder y se tornaron en la clase gobernante que en la actualidad está gobernando el país de Irán. Amén, ministro. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a irnos con unos saluditos aquí y nos están preguntando también, ¿por qué los árabes dicen que Jesús los va a salvar, ministro? Esto no es de ahora. Esto yo lo vengo escuchando. Yo aquí en Europa llevo aproximadamente, voy para 25 años y siempre he escuchado a musulmanes, a árabes decir de que Jesús los va a salvar. Y estamos viendo por el relato bíblico, por la exposición que usted está haciendo, de que esta gente va a ser exterminada. Y que, ¿cuál es? O sea, ¿qué es lo que piensan ellos sobre Jesús? Porque manifiestan esto, mi querido ministro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Las tres principales religiones del mundo, o calificadas como las tres principales por la sociedad y por el mundo, no estoy hablando de fuentes cristianas, sino del mundo en general. El mundo califica las tres principales religiones del mundo como la religión judía, la religión cristiana y la religión islámica. Las menciono cada uno en su debido orden. El judaísmo nació en el año 1450 a.C., con Moisés en el Sinaí, en Éxodo capítulo 19, ahí empieza la religión judía. El cristianismo empezó después de Pentecostés, a partir de Hechos capítulo, del libro de Hechos capítulo 2. Y el Islam nace en el año 622 después de Cristo, que es el primer año del Islam. Son las tres religiones que son llamadas las religiones del libro. Y son las tres religiones que están agrupadas así porque tienen un mismo tronco. ¿Cuál es el tronco? Pues un tronco abrahámico. El judaísmo viene del tronco de Abraham, biológicamente hablando. El Islam también viene del tronco de Abraham a través de Ismael, biológicamente hablando. Y el cristianismo viene de Abraham por medio de la fe. Por eso Pablo escribe a los romanos en el capítulo 4 y les dice que Abraham es el Padre nuestro en cuanto a la fe, por la fe que tuvo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la escatología de estos tres sistemas religiosos se entrelazan y se cruzan en los últimos tiempos. Es decir, va a haber un cruce escatológico entre las tres religiones, entre el judaísmo, entre el islam y entre el cristianismo. Y eso los va a unir un personaje en común, obviamente con una perspectiva diferente. Entonces, el cristianismo predica y explica el advenimiento de un último gobernante, de un último personaje. ¿Cómo lo llama el cristianismo? Pablo lo llama el hombre de pecado o el hijo de perdición, y el apóstol Juan en su teología lo llama el anticristo. El judaísmo también espera este personaje, es decir, o al menos lo tiene profetizado. Isaías capítulo 11 lo llama el impío. Salmo número 55, verso 20 lo llama el inicuo. Daniel lo llama el cuerno pequeño. Ezequiel lo llama el soberbio. Bueno, y tiene un sinnúmero de calificativos. Y el judaísmo contemporáneo lo llama el Ármilus, es decir, ese personaje que va a aparecer en los últimos tiempos. Y el Islam también está esperando un Mesías, ¿sí ve? Un personaje. Lo llaman el duodécimo imán, lo llaman el Mahdi, o también lo llaman el hijo perdido.
Entonces mire que aquí hay una similitud entre las expresiones de Pablo, que lo llama el hijo perdido, y el Islam también lo llama el hijo perdido. ¿Por qué lo llaman el hijo perdido? Porque ellos dicen que ese Salvador que vendrá es un descendiente directo de Mahoma, que es su principal profeta, y que este descendiente cuando tenía 12 años precisamente fue desaparecido, y su escatología, digamos, mística, dice que Alá fue el que se lo llevó y lo tiene resguardado. ¿Y lo tiene resguardado para qué? Para luego traerlo en los últimos tiempos. Entonces, se llama al-Mahdi y se llama el hijo perdido, el hijo de Mahoma. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Islam por la corriente del yihadismo? ¿Por qué el yihadismo quiere conquistarse todo el mundo entero a la fuerza? Establecer un fundamentalismo islámico. ¿Por qué? Porque ellos quieren preparar al mundo entero para el advenimiento de ese Mesías, de ese Salvador, ¿sí ve? Por eso es que, ¿qué es lo que estaba haciendo el yihadismo? Que fue un poco frenado, pero igual sigue en auge, conquistando territorios en el Medio Oriente. ¿Cuál fue la declaración de ellos antes de que prácticamente quedaran derrotados en el año 2017? Ellos querían apoderarse de Europa y apoderarse de América Latina. Por eso empezaron un reclutamiento, por eso la yihad tiene reclutas de toda parte del mundo, de Estados Unidos, de América, de Europa, ¿sí ven? Y eso lo hacen por medio de las redes sociales y los medios tecnológicos. A mí una vez me llegó un mensaje si quería unirme a la yihad, por ejemplo. Entonces, ¿por qué están haciendo esto? Porque ellos están preparando el mundo para cuando su Mesías venga a gobernar. Entonces, mire que todas las características son similares en los tres sistemas religiosos. Entonces, cuando venga este personaje, será un solo personaje para el sistema religioso de los tres. Será el falso Mesías para los judíos, será el Mesías para el Islam y será el anticristo para los cristianos. Pero esto será un solo personaje cumpliendo esa triple función. Como está esto completamente entrelazado, los islámicos también le llaman un Cristo, también le llaman Cristo. ¿Sí ve? ¿Y qué fue lo que hizo el presidente de Irán en las Naciones Unidas en el año 2012? Ustedes lo pueden ver en la internet. En meras Naciones Unidas, ellos anunciaron el advenimiento del Cristo, obviamente el Cristo de ellos, el Mahdi de ellos, que es el que va a restablecer todas las cosas, dicen ellos, el que va a traer la paz, el que va a traer la equidad, el que va a traer la pacificación, el que va a traer la hermandad entre todos los pueblos, el que va a traer la prosperidad, la abundancia. Entonces, ellos lo anuncian con ese mismo nombre, que al final sería el mismo personaje, un solo hombre que va a cumplir las tres funciones. Bueno, mi hermano, gracias por esa explicación, pero gracias a Dios yo creo que la iglesia ya no va a estar. Cuando ese personaje que usted dice que va a cumplir esas tres funciones, la iglesia no va a estar. Bendito sea el Señor. Gracias a la familia García Bejarano, bendiciones, mis amigos y hermanos, saludos desde España, desde Albacete, los saludan, ministro. Gracias también a los hermanos Andrés Serrano Ramírez, Dios les bendiga desde La Coruña, Ocaña, norte de Santander. John García les saluda desde Molina de Segura. Saludos, hermano Fabián. Gracias, hermano John, por estar en esta bonita enseñanza. Licenia Elena Bermúdez Martínez, gracias. Carol, por aquí decía Carol Quevedo, gracias, mi hermano, por estar con nosotros. Auxilia Margarita Cruzati Muñoz, bendito sea el Señor. Nuestra hermana Janet García, nuestro hermano Roberto Ochoa Pérez. Los judíos están esperando al Mesías, el anticristo, para nosotros. Así es, era la explicación que nos daba el invitado de hoy, el pastor Alex Henao. Gracias a nuestros amigos de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana. Muchísimas gracias, mis hermanos, por estar en Panamá, Perú, Suecia, Argentina. Bendito sea el Señor, aleluya. En México también nos están preguntando, mi hermano, ¿cómo se puede parar este conflicto? ¿Cómo se puede parar, ministro, este conflicto? Dios debe estar, vamos a ver, Dios debe estar muy triste
por lo que está pasando en Israel, ministro. ¿Será esto cierto? Bueno, primero que todo, este conflicto no se puede parar. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a Daniel cuando le estaba revelando toda la profecía acerca del último gobierno, más conocido como el gobierno del anticristo? El ángel le dijo, lo determinado se cumplirá. Entonces, esto es un plan que viene desde antes de la fundación del mundo, el cual es inalterable. Ahí no hay ley, ni hay forma de modificarlo, ni alterarlo, ni decir, vamos a mirar cómo se soluciona eso. No, eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque precisamente este conflicto que está pasando ahora es lo que realmente le va a abrir las puertas al gobierno del anticristo. Es decir, el anticristo lo que va a hacer es resolver ese conflicto, el cual nadie ha podido resolver, ni nadie podrá resolver en el mundo. Todos los países, los presidentes americanos de Estados Unidos, la mayoría han tratado de solucionar este conflicto y todos, por supuesto, han fracasado. El último que fracasó fue el último gobernante, que fue Donald Trump, que pasó un plan que lo llamó el plan del siglo, que fue diseñado por un judío ortodoxo que es su yerno, el esposo de su hija. Este judío ortodoxo fue el encargado de diseñar este plan y según Donald Trump dijo que este iba a ser el plan perfecto, que ahora sí el conflicto en el Medio Oriente se iba a solucionar y eso no fue más que un fracaso, porque eso se presentó y eso no lo aceptaron los palestinos. Entonces, el único que va a resolver este asunto es precisamente el anticristo. Si en este momento eso se resolviera, entonces el anticristo, ¿qué va a hacer? Pues no tendría nada para hacer, cómo se va a manifestar. Entonces, en cuanto a la pregunta del oyente, no, esto no hay forma de resolverlo. Esto no hay forma. ¿Qué hace el cristiano? Primero que todo, la iglesia no tiene que ver con ese programa ya, aunque es un reloj que le sirve como medidor del tiempo de la iglesia, sí, pero es un programa para ellos. Lo único que tiene que hacer la iglesia es orar, porque la Biblia sí dice orar por la paz de Jerusalén. Eso sí lo dice el salmista. Pero la iglesia no tiene que hacer nada. Esto no se va a resolver por sí solo, ni por una nación, ni un presidente. El único que lo va a resolver es el anticristo. Ministro, cuando usted habla de el reloj, habla de un reloj. ¿A qué reloj se refiere, ministro? Nosotros sabemos que bíblicamente esto no se va a resolver porque cuando nosotros recibimos clases de escatología en las congregaciones donde asistimos, esto nos manifiesta que sí, que esto verdaderamente no se soluciona de ninguna manera porque está escrito en la palabra que los días serán peores y todo ello. Pero ¿a qué reloj se refiere? Porque hermanos nos están diciendo a qué reloj se refiere cuando usted manifiesta de que eso es un reloj. Bueno, eso es una comparación. ¿Qué es un reloj? Un reloj es un medidor de tiempo. Eso es lo que hace un reloj, medir el tiempo y marcar el tiempo. ¿Por qué se hace la analogía con Israel y se le llama el reloj profético de Dios? Porque los acontecimientos que pasan en Israel permiten medir el tiempo nuestro, por eso lo llamamos un reloj. ¿En qué sentido? Que obviamente las cosas que pasan en Israel van marcando el último tiempo y van marcando específicamente un acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento? De todo lo que pasa allá, ¿a dónde va dirigido? Pues a la segunda venida de Cristo. Cuando hablo de la segunda venida de Cristo, no hablo del arrebatamiento de la iglesia, hablo de su segunda venida aquí en gloria. Entonces, ¿qué es el tiempo de ellos? Entonces, todos esos acontecimientos que pasan en el Medio Oriente van direccionados ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que por cronología de tiempo y por orden de sucesos y acontecimientos, la iglesia cristiana se va 7 años antes de que Cristo venga aquí a la tierra. Es decir, sucede el arrebatamiento, que es el evento principal que la iglesia está esperando. Entonces, por ende, todo lo que pasa allá, los acontecimientos, los sucesos, las señales, también nos sirven a nosotros de cierta manera, aunque son para Israel, pero como la iglesia se va 7 años antes de que Cristo venga aquí a Israel, entonces también nos sirve a la iglesia para medir ese tiempo de nosotros. Entonces, si eso está aconteciendo, entonces eso me marca mi tiempo. ¿En qué sentido?
que me indica que, que el arrebatamiento de la iglesia está más temprano que tarde. Amén, ministro. ¿Es bíblico que Israel, hermanos y mi querido pastor, es bíblico que Israel recupere su tierra como lo está haciendo para formar su estado o su país? Claro, es bíblico, pero no en este momento ni como lo está haciendo. No, vamos por partes. Primero, claro, Dios le prometió la tierra a Israel. Primero que todo, Israel nunca ha tenido la totalidad de tierra que Dios le prometió, jamás en toda su historia. Lo único que ha tenido es fracciones o posesiones parciales. ¿Dónde está demarcado toda la tierra prometida en su totalidad? Hablando de sus dimensiones y sus puntos cardinales geográficos. Eso usted lo puede leer en el libro de Génesis capítulo 15, versos 18 al 21. Según esas coordenadas geográficas, la tierra prometida no solamente abarcaría lo que es la tierra actual de Israel, sino parte de lo que es el país del Líbano, parte de lo que es el país de Siria, parte de lo que es el país de Arabia Saudí, inclusive parte de lo que es el país de Irak en la actualidad. Toda esta porción, Israel, vuelvo y digo, nunca la ha poseído en su totalidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el Señor venga a establecer su reino milenial, y cuando gobierne para Israel como Mesías, ahí van a ser cumplidos todos los pactos a ellos, los pactos que no han tenido cumplimiento, que se registran en el Antiguo Testamento. Uno de esos pactos, ¿cuál es? Es el pacto de la tierra. Es decir, en tiempos del milenio, Israel va a tener toda la tierra que Dios le prometió. ¿Pero por qué la va a tener? Porque el Señor se las va a entregar. Porque el Señor va a venir aquí en la tierra a establecer su trono, toma control del mundo y le va a entregar la tierra a Israel. Entonces, eso sí se va a cumplir, donde Israel va a tener toda esa tierra, pero ¿cuándo va a ser eso? En el milenio, en el momento no. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora, claro, Israel se apoderó de todo el territorio. Todo lo que es llamada la tierra de Israel, incluido donde están los palestinos, es controlada por Israel y se la han tomado a la fuerza. Ese no es el cumplimiento por ese lado, pero es el cumplimiento por el otro. ¿Cuál es el otro lado? ¿Por qué Israel está o tomó todos los territorios? ¿Para qué? Precisamente para poder negociar lo que el anticristo va a negociar. ¿En qué sentido? En ese conflicto Israel-Palestina, cada uno tiene sus demandas. ¿Qué es lo que quiere Israel? Israel quiere primero reconstruir su tercer templo. Segundo, que todos sus vecinos árabes le reconozcan como Estado, porque la mayoría no lo reconocen como un Estado. Y tercero, tener paz y seguridad al interior de sus fronteras, algo que nunca ha tenido durante toda su historia, nunca ha tenido la paz ni la seguridad. Esas son las dos que quiere Israel. ¿Qué es lo que quieren los palestinos? Quieren que les den territorio para establecer su Estado y quieren que les dé la mitad de Jerusalén para que sea la capital de su futuro Estado palestino. Entonces, para Israel hacer eso, para Israel poder tener lo que quiere, decir, que le reconozcan como Estado, que le dejen construir el templo, y para poder tener paz y seguridad, pues tiene que dar lo que los otros piden. ¿Y qué es lo que los otros piden? Territorio. Entonces, si ellos no tuvieran territorio, no tienen nada que negociar. Pero precisamente como se apoderaron del territorio, ahora tienen con qué negociar. ¿Por qué? Porque todos los territorios los controlan ellos, los judíos. Entonces tienen toda la tierra a su mando, a su potestad. Entonces tienen para sentarse a negociar. Cuando el anticristo se siente a negociar con ellos, pues Israel va a tener lo que los palestinos quieren y lo que los árabes quieren y se los va a dar. Y los árabes al mismo tiempo le van a dar lo que Israel quiere. Y ese va a ser el acuerdo o el pacto que va a hacer el anticristo. Amén, bendito sea el Señor. Para culminar, ministro, mire, por aquí también lo saluda nuestra hermana Lourdes García, que también vamos a hacer la última pregunta. Nuestros hermanos de el grupo Buenas Nuevas, La Paz de Cristo. Gracias también a nuestra hermana Rosa Izquierdo Gallardo, gloria al Señor. Nuestra hermana Yoleida Tillos. Cuando Israel comience a hacer el tercer templo, la iglesia
aún sigue acá? Ministro, es una pregunta. Y también por aquí nos preguntaban si el anticristo ya está entre nosotros, sabiendo que no puede dar a conocer aún, o no se puede dar a conocer porque está la iglesia, ministro. Dos preguntas: si el anticristo está ya entre nosotros, y la otra pregunta era por aquí, vamos a ver, cuando Israel comience a hacer el tercer templo, ¿la iglesia aún seguirá acá, ministro? Bueno, vamos por partes. Primero, Israel ya empezó el proceso del tercer templo y todavía estamos acá. ¿En qué sentido? Pues primero, Israel tiene una organización que se llama el Instituto del Templo. Y ese Instituto del Templo es el encargado precisamente de toda esta parte. Entonces, ¿qué tenemos acá? El templo ya está listo para ser reconstruido. ¿Por qué? Porque ya tienen todos los utensilios, tienen todos los materiales, tienen los sacerdotes, tienen el sumo sacerdote, tienen los sacerdotes de segundo orden, tienen todo lo que se requiere. Ya está la maqueta, ya saben cómo se va a llamar Templo de Dios para las Naciones. Entonces ya tienen todo listo para reconstruirlo. El lugar que tiene que ser en la explanada del templo, donde quedaba el monte Moriah y donde quedaron los dos anteriores templos, aunque ahí está la mezquita de Omar, que es un santuario musulmano que tiene el domo dorado, igual eso ya lo controla Israel también, desde hace años atrás. Israel es la que controla esa mezquita. Entonces, esa explanada. Entonces, la reconstrucción del templo ya está prácticamente en un 90%. Inclusive ya ellos dijeron que el templo en este momento se puede construir en 40 días. ¿Sí ve? En 40 días estará listo ese templo en el momento que lo empiecen a construir. Entonces mire hasta dónde ha avanzado y la iglesia todavía no se ha ido. Ahora, el acuerdo final para la reconstrucción de ese templo, que tiene que ver con la negociación, donde la mezquita de Omar no la van a tumbar, porque eso la Biblia no lo dice. La Biblia enseña que la mezquita de Omar no la tienen que tumbar. Eso no va a pasar. Ese santuario musulmán no lo van a quitar, sino que la hazaña que va a hacer el anticristo es que los dos santuarios van a quedar completamente juntos. Miremos este texto para que quedemos claro. Apocalipsis capítulo 11, versos 1 y 2. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Es decir, Dios mandó al apóstol a que midiera todo el templo, pero a lo que dice el verso 2. Pero el patio del templo, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. Primero, que el templo donde está la mezquita de Omar es donde quedaba el patio del templo. Y donde enseguida de la mezquita, donde hay una arboleda ahí que linda con el muro de los lamentos, es donde quedaba el santuario de los judíos. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? Va a lograr la negociación para que se reconstruya el templo allí en esa arboleda, pero que no se derribe la mezquita de Omar. ¿Por qué? Porque ese patio se le va a dejar a ellos, es lo que dice el texto. ¿Sí? Entonces, y no solamente eso, sino que nos habla de que Jerusalén también va a ser dividida en dos. ¿Para qué? Para que se haga el Estado palestino. Quiere decir que Jerusalén Oriental va a ser la capital del Estado palestino y Jerusalén Occidental va a ser la capital del Estado judío. Eso es lo que dice la Biblia. Pero cuando venga esa última negociación, que es la cumbre del anticristo, pues la iglesia no va a estar acá porque ya estamos hablando del ministerio del anticristo como tal. Una cosa es el proceso o el ministerio de la iniquidad, que Pablo lo mencionó hablando del anticristo, que es un ministerio que estamos viviendo ya hace muchas décadas y nosotros estamos aquí, hacemos parte de él. Y otra cosa es el ministerio del anticristo en su furor como tal. Ahí la iglesia no va a estar, porque Pablo dice que la iglesia, para que el anticristo se manifieste, debe ser quitada del medio de la iglesia.
Y este acuerdo del templo es una manifestación del anticristo. Entonces la iglesia no estaría en esa parte final. En cuanto al anticristo como tal, la segunda pregunta, que si de pronto el anticristo está entre nosotros, eso puede ser, pero aquí ya vamos a hacer deducciones, ¿no? Vamos a hacer algunas deducciones, no algo escrito en la Biblia. ¿Qué podemos deducir? El anticristo será el último gobernante del mundo, y especialmente allá en el Medio Oriente. Ningún gobernante aparece de la noche a la mañana. Eso es un despropósito. Eso no tiene sentido. Todo gobernante lo antecede una carrera política, porque el anticristo va a salir del sistema político, ¿sí? No del religioso, sino que va a ser un sistema político, según explica Apocalipsis capítulo 13. Entonces, ningún gobernante de ningún país sale de la noche a la mañana. Siempre tiene una carrera política y unas circunstancias que lo lleven al poder. ¿Qué pasó? Un ejemplo, ¿qué pasó aquí en Colombia? ¿Por qué aquí en Colombia llegó al poder Álvaro Uribe Vélez? Porque ya era un hombre conocido, un hombre con sus características guerreristas para la situación que estaba viviendo el país en su momento, que fue cuando el presidente Andrés Pastrana le entregó todo el país a la guerrilla aquí en Colombia. Entonces, ahí es donde la gente lo identificó. ¿Por qué? Porque lo conocían y vieron, o al menos dijeron que ese era el hombre que necesitaba Colombia en su momento, por sus características guerreristas. Entonces lo subieron a la presidencia. Eso pasa con los gobiernos políticos. Yo deduzco que con el anticristo va a pasar algo similar. Cuando el mundo está en el caos en el cual ya está, pero obviamente ese caos va a ser mucho más agudo, el mundo en el caos que está va a estar, ¿cómo van a subir al poder a un desconocido? Pues eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo van a subir al poder a un recién aparecido? Por deducción podemos decir que, claro, que el anticristo antes de su ministerio como tal, como gobernante mundial, va a tener una carrera y va a tener una vida y va a tener un avance y va a ser conocido. En ese orden de ideas, pues, obviamente el ministerio del anticristo no ha empezado porque si no la iglesia no estaría acá. Eso es obvio porque la iglesia, la Biblia lo enseña de manera clara. Pero de pronto, aunque no ha empezado el ministerio del anticristo, de pronto ya está en el mundo haciendo su carrera. ¿Sí ve? Y eso ya sería otra cosa. El ministerio de Cristo empezó a los 30 años, pero Cristo tuvo una vida desde que nació hasta que cumplió 30 años, tuvo una vida y la gente lo conocía, no como Mesías, porque su ministerio no había empezado, su ministerio público, tenía una vida normal, pero la gente sí le conocía. Cuando Cristo empezó su ministerio público como Mesías, la gente se decía, y este no es el hijo del carpintero, y este no es el hijo de María, y que sus hermanos se llaman así, así, así. ¿Sí ve? Una deducción, pues creo que con el anticristo va a ser algo similar.